semana pasada, vamos a empezar por, no he puesto el título, pero voy a llamar, o yo llamé a esta enseñanza, un saludo apostólico a la iglesia de Colosas. Pablo comienza aquí, hermanos, su carta, y como él comienza todas las cartas de su autoría en el Nuevo Testamento, dando un saludo a los colosenses. Cuando venimos, hermanos, a Colosenses, venimos a esta carta, generalmente cuando venimos no solamente a esta carta, a todas las cartas del Nuevo Testamento, vemos este saludo de parte del apóstol Pablo y también a veces de otros apóstoles como Pedro y el apóstol Juan. Y parece, hermanos, que este tipo de saludos como que no son tan importantes, como que este tipo de saludos es algo que jamás nos detenemos a detallar y jamás nos detenemos nosotros a examinar. Parece que es un mero formalismo nada más lo que nosotros estamos viendo aquí en este saludo. Pero nosotros al venir en esta mañana vamos a examinar estos dos versículos y veremos todas las verdades que se encuentran aquí importantes en este texto, hermanos. Veremos básicamente tres aspectos aquí que debemos tener en cuenta a la hora de entender este saludo y el propósito que tiene aquí el apóstol de parte del Señor. Bueno, quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Me disculpan si estoy así en medias, que me lavé los zapatos ahorita viniendo y están muy mojados y no puedo ponérmelos. Cierro el paréntesis. Bueno, cuando venimos a este texto, hermanos, en esta mañana, debemos entender algo importantísimo que está en estos dos versículos. Y es que todo lo que vemos en este pasaje tiene algo en común. Yo no sé, lo he notado en el texto. Tiene algo en común. Y es que tanto el emisario como los oyentes y el saludo vienen de un mismo Dios. Aquí los remitentes, el remitente o los dos, está Pablo y Timoteo en la cárcel. Los destinatarios y la salutación vienen todas por obra de Cristo y la voluntad de Dios. Ahora, cuando venimos a este texto, hermanos, nos damos cuenta en este pasaje que la obra y todo lo que Pablo va a exponer aquí en adelante tiene un denominador muy fuerte, y es que todos los creyentes, inclusive Pablo, tienen una nueva identidad y tienen una nueva familia que ha sido obviamente formado por el Evangelio. Esto es supremamente importante, hermanos, a la hora de ver esta carta. Es de suprema importancia recordar y entender que Pablo no es diferente a los colosenses, que Pablo no es superior a los colosenses. Pablo obviamente es un emisario de Cristo a esta iglesia, pero obviamente tienen en común a Cristo. ¿Qué tiene que ver Pablo, que es un judío de judíos, un conocedor de la ley del Antiguo Testamento y que en otro tiempo era perseguidor e inclusive se crea superior a los gentiles? ¿Qué tiene él de común con este grupo de gentiles que él ni siquiera conoce, que él ni siquiera ha visto en persona con él? Pablo se encuentra, dicen algunos historiadores, probablemente en Éfeso, escribiendo esta carta en la cárcel junto con Timoteo. ¿Qué mueve a Pablo a escribirle a este conjunto de hermanos que él jamás ha conocido en una ciudad que ni siquiera era importante, como Colosas, como lo vimos la vez pasada? Bueno, lo que tienen en común estos hermanos es que todos se han convertido por medio de la predicación o en el caso de Pablo, del encuentro con Cristo. Y todos ahora comparten en sí a un mismo Padre, a un mismo Evangelio y a una misma relación de hermandad. Esas son las tres cosas que vamos a ver en esta mañana. Veremos que esta relación vertical con Dios influye en las relaciones horizontales con los demás creyentes. Cuando Dios se convierte en el Padre de todos los creyentes, todos tienen ahora un parentesco entre sí, hermanos. Todos pertenecen a la misma familia espiritual. Todos pertenecen a Cristo. Y esa es la relevancia de este saludo, hermanos. Por eso en esta mañana vamos a destacar tres aspectos aquí para poder entender el propósito de Pablo en esta
carta. Por eso, en primer lugar, veremos al emisario de Dios. En segundo lugar, veremos al pueblo de Dios, que son los colosenses. Y en tercer lugar, veremos la bendición de Dios, que está en el versículo 2 en la parte B. El emisario, el pueblo, el saludo. Perdón, las bendiciones. Muy importantes para entender esta carta, hermanos. En primer lugar, veamos quién es el emisario de Dios en este texto. Pablo comienza aquí hablando, diciendo primeramente su nombre, y ya todos conocemos la historia de Pablo, que anteriormente se llamaba Saulo, y obviamente por esta conversión dramática que él tiene ahí en el camino a Damasco, y mucho después por confirmación de los hermanos, Saulo, el perseguidor de la iglesia, este judío implacable, que guardaba la ley, parte del Sanedrín, un hombre muy conocido y muy docto en Israel, conoce a Cristo y se convierte. Y no solamente él se convierte, y no solamente él deja de perseguir a la iglesia y convertirse ahora en un cristiano, él se convierte en sí mismo en un apóstol, un enviado de Cristo mismo. Si nosotros vamos un momento ahí al libro de Hechos, capítulo 9, vamos a recordar rápidamente la conversión de Pablo. Hechos 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, ¿no te que Pablo tenía un plan? ¿Y cuál era el plan de Pablo? Seguir persiguiendo a la iglesia, seguir tomando hombres y mujeres y llevarlos a la cárcel, e inclusive pidió la autorización, obviamente, para poder seguir haciendo esto. Pero el plan de Pablo, a diferencia del plan de Dios, era otro. Quería seguir persiguiendo a la iglesia, pero repentinamente ahí en el versículo 3, el autor Lucas nos dice algo increíble que ocurre con Pablo. Dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Noten ustedes aquí la conversión del apóstol. Un hombre duro, difícil, enemigo de Dios, obviamente, pensando que hacía la voluntad de Dios, se encuentra con Cristo personalmente en el camino a Damasco, y su vida totalmente es cambiada en este momento. Luego se nos dice en el versículo 7 que estos hombres que estaban con Saulo quedan atónitos, oyen la voz pero no ven a nadie. Luego Saulo se levanta, abre los ojos, queda ciego y va al camino y lo meten en Damasco. Luego más adelante nosotros vemos aquí a Ananías, un hermano, en Damasco. Y vemos la conversación que Ananías tiene con el Señor. Y después de esto, hay en el versículo 15 algo muy importante. Dice aquí, el Señor le dijo acá a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando Pablo está escribiendo esta carta de los Colosenses, hermanos, él se encuentra en la cárcel junto con Timoteo. Se cumple aquí las palabras dichas por el Señor. Obviamente Pablo es un hombre de sufrimientos, ya lo hemos visto en otros pasajes, ya en otras oportunidades hemos leído, sobre todo en lo que vimos en Hechos 18, cómo Pablo es un siervo del Señor y cómo Pablo sufre por causa de Cristo. Y obviamente toda su vida está llena de sufrimientos. Pero aparte de eso, hermanos, vemos aquí que Pablo es un instrumento escogido de Dios. Dice en el texto: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y es claro, obviamente, entender, hermanos, que Pablo no es como estos falsos maestros colosenses, gnósticos, que se habían puesto a sí mismos para enseñar un camino distinto al camino dado por Cristo. Pablo está hablando aquí como un mensajero. Pablo está hablando con toda la autoridad apostólica dada por Cristo, hermanos. No es cualquier hombre el que está hablando aquí.
Vemos aquí a Pablo, que no conocía a los colosenses en persona, pero Cristo mueve a Pablo a escribirles, como ya sabemos, por las diferentes razones que enunciamos el domingo pasado. Dios se interesa en la iglesia de Colosas y mueve a Pablo por el reporte que él recibe de Epafras en la cárcel para escribir un mensaje a estos hermanos que se encontraban en gran peligro, porque estas herejías, aún no se sabía si era dentro de la iglesia o desde fuera de la iglesia que venían estas herejías, y estaban amenazando gravemente a la iglesia en Colosas. Para poder establecer Pablo que lo que él iba a decir debía ser digno de ser escuchado por estos hermanos, Pablo tiene que hablar a nombre mismo, como embajador de Cristo, emisario de Cristo, no por su propia autoridad, hermanos, sino con la autoridad de Jesucristo. Por eso Pablo hace aquí gran énfasis diciendo que es por la voluntad de Dios. A Dios le plació poner a Pablo como uno de sus apóstoles, un emisario de Cristo. Ahora, si nosotros vemos el contexto ahí de los hermanos, habían escuchado el evangelio de parte de Epafras, habían oído de un Cristo, habían creído en Cristo, como lo veremos en el capítulo 1 más adelante en los siguientes domingos. Estos hermanos habían conocido la verdad de Cristo, habían recibido la doctrina de Cristo, pero jamás habían escuchado a un solo apóstol de Cristo. Jamás habían tenido esa relación con uno de los emisarios de Cristo. Entonces Pablo recibe la revelación de Cristo y su doctrina y viene a establecer su autoridad dada por Cristo para que los colosenses sepan que no van a oír a cualquier hombre. Ahora, dice el texto que Pablo es apóstol de Jesucristo. ¿Cuál es la principal labor de Pablo, hermanos? Al ser uno de sus enviados, Pablo tiene la grandiosa y única labor apostólica de establecer en la iglesia la enseñanza de Cristo. Como lo vemos en Corintios, en 1 Corintios dice Pablo, que él viene a enseñar a Cristo y a este crucificado. Ese era todo el mensaje apostólico, a Cristo. Este Cristo que le había encontrado en el camino a Damasco, este Cristo que le había puesto a él como un instrumento escogido para hablar delante de reyes y de personas y de gentiles y de todo el mundo, este mismo Pablo, el apóstol, le escribe a estos hermanos. Este Pablo que había sido salvado por Cristo en su camino a Damasco, compartía con estos colosenses que de la boca de Epafras habían oído el evangelio a un mismo Señor. Este emisario venía a hablar de parte de este mismo Cristo. Dios había elegido a Pablo para ser un apóstol, nos envía a sí mismo, es llamado por Dios. Y Pablo nos expone esto mucho más claro en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11 al 17. Vamos a quedarnos un poco en este texto porque tiene mucha información importante relacionada con este texto que estamos viendo. Gálatas 1, del 11 al 17. Dice Pablo: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pablo establece en primer lugar ahí en el versículo 11 del capítulo 1 de Gálatas, a ser cuestionado por los Gálatas, que este evangelio que él recibió no es según los hombres. Pablo no está enseñando un invento. Pablo no está enseñando lo que él cree que es la salvación. Pablo no está enseñando lo que él se le ocurre que es Cristo. Y a pesar de que él no estuvo personalmente con Cristo, no lo vio en persona durante sus 3 años de ministerio, Pablo nos dice aquí que este mensaje no es de un hombre. Versículo 12, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo nos está diciendo que el origen de este apostolado y el origen de este mensaje no es humano, ni siquiera lo recibió de ningún hombre, sino que lo recibió por medio de una revelación de Cristo. Ya la vimos ahí, obviamente el principio que fue en el libro de Hechos. Versículo 13, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia y trataba de destruirla, y de cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo aquí cita, hermanos, la eficacia de este evangelio. No solamente es un evangelio recibido de parte de Dios, no recibido de parte de hombres, sino que vemos aquí al mismo Pablo diciendo que este evangelio, hermanos, transformó totalmente su vida, hermanos.
Vemos que la eficacia de este evangelio se muestra en el hecho de que Pablo ha sido totalmente cambiado y transformado. Es un hombre totalmente distinto y diferente por la gracia de Dios. Versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Noten ustedes la labor de Pablo. Y noten ustedes cómo Pablo es consciente de su mismo llamamiento y su misma elección. Dice, desde el mismo vientre de mi madre. Y me llamó por gracia. Es lo mismo que dice aquí Pablo en el versículo 1. Por la voluntad de Dios. Cuando Pablo se refiere a la voluntad de Dios, hermano, es lo que le está diciendo aquí en Gálatas. Desde el vientre de su madre lo llamó por gracia. Desde el mismo vientre, Dios lo había separado a él para esta grandiosa labor. Pablo, un apóstol totalmente diferente a los demás apóstoles. Si ustedes notan, Pablo escribe casi la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo es un hombre totalmente distinto. Y dice, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles como yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Se dice, entre los historiadores y la escritura lo dice, que Pablo estuvo alrededor de 14 años entendiendo y aprendiendo el evangelio de parte de Cristo. Y Pablo nos dice que él fue a Arabia, en este desierto, y probablemente estuvo allí todo este tiempo. Y después de 14 años, creo que se nos dice en el libro de Gálatas, él va a consultar con los apóstoles si lo que él está enseñando es igual a lo que ellos han recibido por revelación o no. Y se nos dice que él no encuentra allí a nadie más, sino a Jacobo, creo. Recuerdo aquí en Gálatas, voy a leer el texto que sigue, lo olvidé pegarlo en mis notas. Dice el versículo 19, 18, dice, después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no había ninguno de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dice, después de esto escribo aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y noten ustedes, hermanos, que él corrobora su mensaje con el de los apóstoles de Cristo. No es un invento, hermanos. Todo este tiempo Pablo fue enseñado para predicar el evangelio de Cristo. Y aquí los colosenses tienen toda la seguridad y toda la certeza de lo que él está enseñando no viene de los hombres, no es un invento. Pablo es el embajador aquí, hermanos. Toda su obra, hermanos, ha consistido en expandir el reino de Dios por toda Asia Menor. Muchos habían sido salvados a través del ministerio de Pablo, inclusive Epafras, quien será muy nombrado por nosotros en esta serie de enseñanzas, hermanos. Entonces aquí nos dice el texto que la voluntad de Dios fue designar a Pablo como un apóstol. Ahora noten ustedes la diferencia aquí. En el versículo 1 dice, y el hermano Timoteo. Pablo no está diciendo que él es superior a Timoteo. Pablo no está diciendo que él es mejor que Timoteo. Pablo no está diciendo que él es superior a Timoteo. Simplemente el texto es escrito de esta manera para mostrarnos la diferencia entre Timoteo y Pablo. No es lo mismo que Timoteo hablase a que Pablo hablase. Timoteo, como sabemos, es el hijo en la fe amado de Pablo, pero Timoteo no tiene la misma autoridad apostólica que tiene Pablo el apóstol. Probablemente Timoteo está en la cárcel y debido a los sufrimientos, Timoteo es el escriba de Pablo. Está él tomando apuntes de lo que Pablo le está diciendo. Él es su escriba. Pero noten ustedes la diferencia. Pablo quiere demostrar que él no es cualquier hombre. Él viene a exaltar a Cristo, viene a dar su mensaje y doctrina. Y hermanos, eso tiene una aplicación para nosotros. Todo lo que vamos a oír en Colosenses, hermanos, es digno de ser oído y de prestar nuestra atención, porque estamos oyendo aquí a un verdadero apóstol. Hermanos, los apóstoles, aunque muertos, siguen hablando al día de hoy. Pablo tiene una preocupación por estos hermanos colosenses. Necesitan ser instruidos.
Y cual cariñoso pastor aquí Pablo les quiere animar, amonestar y advertir del peligro de poner a Cristo menos, por debajo de lo que Él es en su preeminencia. Todo el capítulo 1, hermanos, estaremos estudiando la preeminencia de Cristo, que es como Pablo abre su carta hablando de Cristo. Entonces Pablo quiere recordarles aquí que Él es por medio de la voluntad de Dios que es el quien habla. Desde el comienzo de su ministerio, hermanos, Pablo fue un instrumento escogido de Dios para hablar. Hermano, le ruego que mientras esta serie de Colosenses se vaya desarrollando, vaya usted dándose cuenta, hermanos, que lo que vamos a oír aquí no son meras palabras de hombre. No estamos aquí oyendo los inventos del apóstol Pablo. Estamos oyendo a Cristo mismo. Cuando Pablo habla, Cristo habla, hermanos. Es lastimoso ver cómo algunas personas separan a los apóstoles de Cristo. Hay gente que dice, pero es que eso lo dijo Pablo, no lo dijo Jesús. Como si fueran dos personas distintas, como si fueran dos mensajes diferentes. No hacerle caso a Pablo era no hacerle caso a Cristo. No oír las palabras del apóstol Pablo era no oír las palabras de Cristo. Por eso vemos que la labor apostólica es una labor casi de embajador. Nosotros sabemos que es un embajador. Es una persona que es puesta en otro país y le es investida una autoridad de representación de ese país. Cuando el embajador habla, es porque el presidente de la nación le ha dado la potestad de hablar de asuntos del Estado a este embajador. Por eso vemos nosotros que cuando hay problemas entre países, lo primero que hacen los países es sacar a su embajador del país. Asimismo, Pablo es un embajador de Cristo. Es un verdadero apóstol que viene a traernos la revelación de Cristo. Ahora, sabiendo Pablo aún esto, sabiendo Pablo que es diferente a Timoteo, noten ustedes el versículo 2 ahora, cómo Pablo, aunque diferente en su función, es igual a los colosenses en su estado y en su justificación. Versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y vamos en segundo lugar a examinar entonces ahora el pueblo de Dios. Ya vimos al emisario, no es cualquier hombre, escogido, aprobado por Dios, autorizado por Cristo para poder enseñar su verdad. Ahora vamos a enfocarnos en quiénes son los que reciben la carta. ¿Qué clase de personas eran estos colosenses? ¿Qué clase de personas eran estos hombres y mujeres que se encontraron en una ciudad que no era importante? Una ciudad que no tenía ningún valor para muchas personas porque Hierápolis y Laodicea eran mucho más importantes en aquel momento, ciudades cercanas a Colosas. ¿Qué tiene de especial esta ciudad? ¿Qué tiene de especial esta gente? Bueno, Pablo dice aquí que son santos y fieles hermanos en Cristo. Vamos a examinar estas tres cosas en este pasaje. En primer lugar, Pablo, después de decirnos que es un apóstol, ahora se dirige más directamente a los colosenses, destacando tres características de estos hombres y mujeres. Ahora, hermano, antes de entrar a estas tres palabras, cuando a ti te preguntan qué es un cristiano, ¿qué es lo primero que se tiene en la mente, hermano? Si alguien te pregunta qué es un cristiano, tú dices, no, es una persona que va a la iglesia los domingos. Eso es lo más recurrente que la gente siempre dice. No, es una persona que ora mucho. Otros dicen, no, es una persona que lee la Biblia. Otros dicen, no, es una persona que se porta bien. Pero hermanos, noten ustedes que el texto llama aquí a los cristianos santos y fieles. Cuando nosotros pensamos en un cristiano, estamos pensando en una persona que es santa y es fiel. Por eso vamos a examinar estas tres características. Hermano, es algo, aquí es una sustantivo. Está hablando más específicamente a ellos, ya lo examinaremos, pero vamos a hablar de estas dos características, santos y fieles. Cuando Pablo llama santos aquí a los colosenses, se refiere a aquella característica especial de ser apartado para una labor específica. Santo, y aquí quiero corregir ese pensamiento que quizás algunos tengan, no se refiere a una persona que se la pasa así todo el día arrodillada y con las manitos así como en señal de oración, una persona que no rompe un plato, una persona que nunca dice, nunca se molesta. No, hermanos, santo no se refiere a eso, sino que la palabra aquí en griego, que es la palabra agios, da la idea de separación. Y es más,
Lo que hacía especial a la ciudad de Colosas, hermanos, era que dentro de todos estos habitantes habían unas personas que estaban ahora creyendo en Cristo. Y por consecuencia, al haber creído en Cristo por el mensaje de Epafras, son consagrados a Dios. Son verdaderos creyentes, han tenido una nueva relación con Cristo, han sido separados por medio del conocimiento de Cristo y de la salvación para los propósitos de Dios. Pablo está diciendo que estos hermanos en Colosas son separados para Dios. Son diferentes a todos los habitantes de Colosas. Son totalmente distintos a ellos. Y hermanos, si tú has creído en Cristo, a pesar de tu carácter, a pesar de tus defectos, a pesar de tu pecado, eres visto como un hombre santo, una mujer santa para Dios. Porque santo no significa bueno, sino apartado. Los colosenses habían sido llamados por Cristo a separarse de esa sociedad mundana que les rodeaba. Ahora, no en un sentido geográfico, no era que ellos iban a montar ahora el monasterio de los colosenses y se iban a vivir a otro lugar, sino que Pablo está diciendo aquí que son santos en el sentido espiritual y moral. No se contaminarían con los ídolos que habían en Colosas, no se contaminarían con las carnavales y fiestas y festividades paganas e inmorales, sino que ellos serían un pueblo consagrado a Cristo. Así como vemos en el Antiguo Testamento que la nación de Israel era totalmente separada y diferente a las otras naciones. Ahora en el Nuevo Testamento, en Cristo, todos los cristianos están llamados a ser diferentes, separados, obviamente en su estilo de vida y en su espiritualidad, en su creencia, en su fe, al mundo. El cristiano está llamado y es separado para reflejar el carácter santo de Dios. Por eso, hermano, un cristiano es una persona escogida, comprada a precio de sangre, justificada y regenerada para la obra y el propósito de Dios. La pregunta es, ¿te ves tú como un santo? ¿Cómo te ves tú como cristiano? Tú puedes decir, no, es que mi pecado es muy grande, tengo un carácter terrible. Pero la pregunta es, ¿eres realmente santo, apartado para Cristo? Se espera, y Pablo esperaba aquí, que los hermanos vivieran vidas santas, separadas, diferentes. Segundo, la palabra fiel. Segunda forma de llamar, o la segunda característica de los hermanos. Y esta va ligada con la otra. No solamente Cristo salvó a los colosenses para que fueran santos, sino para que fueran fieles. Aquí la palabra fiel en griego da la idea de ser perseverante, de permanecer, ser digno de confianza. Podemos decirlo de esa manera más clara. Pablo no solo añade que ellos son separados, sino que son hermanos dignos de confianza. Aquí la palabra fiel no se refiere a alguien que cree, sino a alguien que está comprometido, digámoslo de esta manera, a todo lo que tiene que ver con la fe. Ahora, esto es supremamente importante, hermanos, porque la iglesia estaba supremamente siendo atacada por la falsa doctrina. Y muchas de estas personas en la iglesia de Colosas estaban cediendo a estas doctrinas. Noten ustedes que algunos estaban adorando ángeles, otros estaban guardando fiestas, otros estaban creyendo cosas totalmente distintas a la fe. Pero había un remanente dentro de la iglesia que era fiel a Cristo, que permanecía siendo fiel. No hacían caso a los falsos maestros, no escuchaban la influencia de estos hombres, sino permanecían fieles a Cristo. Esa es la idea que Pablo está dando aquí a estos hermanos a quienes él dirige su carta. Hombres y mujeres perseverantes, fieles, dignos de confianza. Tercera, hermanos. Noten ustedes ahí. En primer lugar los llama santos, separados por el Evangelio, dignos de confianza. Ahora, hermanos. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Se refiere, y Pablo está diciendo aquí, que toda la iglesia de Cristo, hermanos, es una familia. Están unidos. Noten ustedes en el pasaje, Pablo dice que es un apóstol de Jesucristo. Luego dice que los hermanos están en Cristo. Y luego al final del versículo 2 dice, gracia y paz de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Cristo estaba metido en todo el pasaje, hermanos. El denominador de todas estas cosas es Cristo mismo.
El emisario de Cristo, por eso decía en el bosquejo del pasaje, el emisario de Cristo, el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios y el mensaje de Dios. Son una familia. Ahora, si santo nos habla del carácter, hermanos nos habla de la calidad entrañable de las relaciones que hay dentro de la iglesia de Colosas. Estos hermanos se amaban entre ellos. Es más, algunos judíos usaban esta palabra para hablar de sus digámoslo así, con sus consiervos judíos. Pero jamás los judíos se referían así de un gentil, como hermano. Pero Pablo, al ser un apóstol y ver estos gentiles en Colosas, como ya vimos en la introducción, que la iglesia de Colosas está conformada por muchos gentiles, Pablo no tiene reparo en decirles hermanos, porque ya la separación entre ellos dos no existe. Pablo, el apóstol de Cristo, y esos hermanos en Cristo comparten ellos mismos un mismo Señor. Todas estas separaciones de hombres, todas estas separaciones ya habían sido abolidas por causa de Cristo. Pablo no tiene problema en decirle hermanos. Él trata a estos colosenses como hermanos. Ahora noten ustedes, hermanos, también aquí, que todos somos hermanos en Cristo, pero cada uno tiene una función diferente. Como dije en lo del versículo 1, aunque Pablo es un apóstol de Dios, él no tiene ningún reparo en llamar a Timoteo un hermano. No tienen reparo en llamar hermanos a los colosenses. Noten ustedes lo que el Evangelio realmente hace en la vida de las personas. Quita estas separaciones que los hombres ponen. Quita todas estas rivalidades entre personas. El efecto del Evangelio es aquel, hermanos, que hace que todos seamos un mismo cuerpo, con diferentes dones, pero todos unos en Cristo. Ahora, ¿qué más podemos decir de una familia, hermanos? Dentro de una familia hay comunión, hay amor, hay aceptación. Todos son hermanos, todos son iguales. Recuerden al apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 5. Yo, anciano entre los ancianos, dice Pedro. Él entiende esta misma verdad. Pedro no es diferente a los demás hermanos. Pedro no es superior por ser un apóstol a los demás pastores de Cristo. Él es igual de amado, igual de aceptado, igual de justificado que los demás. Esto nos enseña, hermanos, en la carta de Colosenses, que todos somos uno en Cristo y somos hermanos en Cristo. Yo no soy mejor que ustedes, hermanos, por el hecho de estar enseñando. Yo no soy mejor que ninguno más por el hecho de tener una labor pastoral. Somos todos iguales en Cristo. Somos todos vistos como fieles y santos a pesar de nosotros en Cristo. Ahora noten ustedes otro aspecto de este versículo importante. Pablo dice a los hermanos en Cristo que están en Colosas. Noten ustedes que Pablo usa dos preposiciones, en y en. Una nos habla de la posición de ellos espiritual y otra nos habla de la posición geográfica. Por un lado, estos hermanos estaban separados de Pablo por la distancia, estaban separados por Pablo por causa de que ellos no se conocían en persona, no los había visto jamás. Pero ¿qué es lo que unía a Pablo con estos hermanos, aunque la distancia era diferente y era larga? Cristo mismo. Y eso nos habla, hermanos, que aunque hayan hermanos en diferentes lugares, todos estamos en Cristo. La distancia no es barrera para que seamos una misma familia, para que seamos todos en Cristo, para que seamos todos amándonos unos a otros en Cristo. El lugar, el sitio, la localización, hermanos, no es impedimento para que la iglesia de Cristo se ame. Ahora, también noten ustedes, hermanos, que el cristiano está aquí y está en Cristo. Está acá, en este lugar físico, estamos en Ibagué, hermanos, pero estamos en Cristo. El cristiano es uno que está en la tierra, pero también está en lugares celestiales, sentado junto a Cristo, como dice Efesios 1:3. Es a la vez ciudadano de un país terrenal, pero al mismo tiempo es un ciudadano de los cielos. Tiene una ubicación geográfica y el cristiano también tiene una ubicación espiritual. Tenemos una obligación con nuestro país, pero también tenemos una obligación con nuestra patria celestial. Hermano, recuerde siempre que usted tiene dos lugares, usted tiene dos posiciones. Usted vive en esta tierra, pero vive en una patria celestial. Usted tiene seres amados aquí, pero tiene una familia y tiene toda una cantidad de creyentes que nos han antecedido. La iglesia triunfante de la cual somos miembros
en Cristo. Entonces, noten ustedes, hermanos, todo lo que hay aquí en este saludo. Lo podemos leer así por encima y pasarlo de largo y nos perdemos de todas las verdades ricas y profundas que hay en este texto, hermanos. Entonces, todos los que han obedecido al Evangelio son santos, deben permanecer fieles y lo serán, obviamente, gracias al poder de Dios obrando en ellos. A pesar de nuestras fallas, de nuestro pecado, somos santos en Cristo. A pesar de nuestros tropiezos, desaciertos, perseveramos en Cristo, no por nuestro poder, sino por el suyo. ¿Qué más podemos decir de este pueblo de Dios? Tiene dos posiciones, vive en una ciudad, pero vive en otra ciudad también, celestial. Está sentado en su casa, en su sillón, en su sofá, pero también está sentado con Cristo en lugares celestiales. Tiene una cédula de un país, un pasaporte, pero también tiene una ciudadanía que está en los cielos. Noten ustedes cómo Pablo se expresa aquí de sus hermanos, cómo les ama. Y aunque habla con autoridad apostólica, también les recuerda a ellos lo que son en Cristo, en quien va a exponer más adelante. Y por último veremos en tercer lugar las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que Pablo desea de ellos? ¿Qué es lo que Pablo quiere? La parte B del versículo 2. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ahora noten ustedes que estas dos palabras están relacionadas. Y noten ustedes que no es casualidad que aparezca y Pablo nombre a Dios y luego a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de gracia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, todos sabemos obviamente que es el favor inmerecido de Dios. Pero si nosotros ahondamos aquí y lo relacionamos con el Padre, como está en el texto, sabemos obviamente por Efesios que el Padre escogió a la iglesia antes de la fundación del mundo. Sabemos que el Padre sabía y escogió y deseó y amó desde antes de la fundación del mundo por pura gracia a su pueblo. Y para que todo este plan de Dios se llevara a cabo, tuvo que Cristo venir y ser mediador, ser sacrificio, exponerse a la ira de Dios para que esta gracia se pudiera consumar en su pueblo. Por eso vemos que la fuente de la cual emanan todas las gracias es el Padre. Pero el medio por el cual nos llega a nosotros es por Cristo. Recordemos lo que la Escritura nos dice. Nadie puede venir al Padre si no es por Cristo. O como acaba de leer el hermano en Juan 1:18, la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. ¿Y cómo se revela y cómo se muestra esa gracia y verdad en nosotros? Al tener paz para con Dios. Romanos 5:1 en adelante. Vamos a leerlo rápidamente. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Noten ustedes, hermanos, la justificación por la fe produce paz para con Dios por medio de Cristo. Y luego dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? A estar justificado en Cristo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios es la fuente de gracia. Cristo es quien provee nuestra paz. Y eso es lo que Pablo desea para ellos. Que la gracia de Dios, que va a demostrar Pablo aquí, exponer magistralmente en la carta, se demuestre y se vea en esta paz que los hombres tienen con Dios por medio de Cristo.
Ahora, si notamos un poco más el pasaje, Pablo mezcla dos tipos de saludos, el griego y el judío. En griego él dice gracia, charis, que es la forma cristianizada de la forma griega de decir karein, saludos en griego. Y paz corresponde a este saludo típico griego de shalom, que se saludan hasta el día de hoy las personas que hablan hebreo. Ahora, no es un mero convencionalismo, no es que Pablo quiere ser muy amable, sino que Pablo quiere mostrarnos aquí una gran verdad de la gracia y la paz que vienen a través del Padre y el Hijo. Pablo está demostrando aquí que era lo que le preocupaba a él, que fuera afectado dentro de la iglesia por la falsa doctrina de estos hombres. Que fuera distorsionada la gracia y la paz que los hombres disfrutan solamente en Cristo fuera distorsionada también por toda esta cantidad de herejías que estos hombres iban a traer o estaban trayendo dentro de la iglesia. Como ustedes lo saben y lo vimos en la introducción, estos hombres están distorsionando el evangelio para que los hermanos no confiaran solamente en Cristo, sino confiaran también en reglas, en ritos, en otros seres como ángeles. Pablo está preocupado por ellos. Y como dijimos, la gracia nos habla del amor de Dios manifestado en aquel acto que no merecimos de elección y predestinación. Somos justificados, llamados en Cristo, redimidos, perdonados. Y toda la obra, hermanos, se debe a la gracia de nuestro Dios. Somos salvos por puro amor, sin mérito humano alguno. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por gracia nos sostenemos en la vida cristiana. Por gracia tenemos la esperanza, hermanos, del día final. Pero Dios no nos deja solo por gracia. Este Dios que nos llamó a la salvación sigue con nosotros y nos sostiene día en día. No nos trata, obviamente, como merecemos en la carne, sino que nos trata con pura gracia. Gratuitamente nos ha amado en Cristo. Nos ha dado la paz para con Él a través de Cristo. No la falsa paz, y no quiero ser aquí político, ni hablar de política, pero no la falsa paz, hermanos, que el mundo quiere. Una paz de verdad en Cristo. Una paz para con Dios y una paz para la iglesia entre los hermanos. Ahora, cuando hablamos de paz aquí en el griego original, no se está refiriendo obviamente a la ausencia de guerra o la ausencia de conflictos, hermanos, sino que se refiere a esta paz shalom en el hebreo, a que es aquello bienestar que el hombre interior experimenta en Dios. Como dice Pablo en Filipenses magistralmente, aquella paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquella paz que no es conmovida ni sacudida por los eventos externos de la vida. Esto es, hermanos, lo que Pablo quiere decir en este saludo. Recapitulo. En primer lugar, establece su autoridad al ser un apóstol de Jesucristo. No por su propia cuenta, sino por la voluntad de Dios, sabiendo que es diferente a Timoteo. Segundo, le recuerda a los hermanos aquí que son santos y fieles y son una familia en Dios, que aunque están, hermanos, en Colosas, allí en este lugar, también están en Cristo, en los lugares celestiales. Y en tercer lugar, les recuerda a ellos y les desea, y les recuerda a ellos que es Dios el Padre quien les ha dado gracia, y es Cristo quien les ha otorgado la paz para con Dios. Así que los remitentes, el destinatario y la salutación tienen todo esto en común. No son por la voluntad de Dios, sino por la obra de Jesucristo. Hermano, en Cristo ahora tenemos a aquellos que nos enseñan en las Escrituras, a los apóstoles verdaderos, hombres que no son puestos por ellos mismos, no fueron puestos por ellos mismos, sino por Dios. Estos hombres nos recuerdan a nosotros nuestro estado ahora en Cristo, que aunque somos pecadores, aunque muchas veces erramos y aunque muchas veces pecamos, somos santos, vistos como santos por Dios y fieles. Que aunque vivimos en una ciudad como esta, hermanos, en un país como este que nos tocó vivir, nuestra esperanza no está puesta en este lugar, sino en Cristo, en Él, en quien estamos en lugares celestiales. Y por último, saber, hermanos, y recordar una vez más
que la gracia y la paz nos han sido dadas por medio del Padre y el Hijo. El Padre al escogernos, el Padre, hermanos, al haber inventado todo este plan de redención y llevarlo a cabo en su Hijo, en Cristo, para nuestro beneficio. Esta obra nos ha dado una nueva identidad, hermanos, en Cristo. Y por eso nosotros ahora somos parte de Él, fieles, hermanos, dentro de un mismo cuerpo. Si hemos nosotros, hermanos, de enfrentar la falsa doctrina, debemos recordar estas verdades eternas. Si hemos nosotros de enfrentarnos, hermanos, al mundo, debemos recordar estas verdades eternas. Estamos siendo instruidos por Dios, estamos siendo enseñados por su Espíritu a través de los apóstoles. Estamos llamados a ser santos, hermanos, y fieles en Cristo, a perseverar, a ser tomados como dignos de confianza. Que aunque vivamos en esta ciudad, hermanos, recordemos que siempre estamos en Él. No importa el lugar donde vivamos, hermanos, es irrelevante. Lo importante es estar en Cristo, recordando que la gracia y la paz de Dios nos han sido dadas a través de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuántas verdades eternas, ricas y profundas hay en una porción como esta. Gracias, Señor, por darnos y por permitirnos hoy entender este saludo. Por permitirnos hoy, Señor, encontrar, Dios, en tu palabra ese consuelo de saber, Señor, cómo tú nos ves a pesar de lo que somos. De recordar, Señor, que aunque pecadores, Señor, somos santos en Cristo. Que no importa el lugar donde estemos, Señor, nuestra condición, estamos en Cristo. De recordar, Señor, una vez más, que la gracia y la paz provienen de ti, Señor. Gracias, oh Dios, por todo el plan que tú has hecho. Y paz, Señor, a través de Cristo. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Prepara nuestros corazones para seguir estudiando esta carta, Señor, con diligencia. Para poder entender y aprender todo, Señor, lo que tú has querido enseñarnos a través de tu emisario, del apóstol Pablo, Señor, con toda la autoridad que tú le has dado y le diste a él, Señor, para establecer, Señor, tu doctrina en la iglesia. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.